Bueno, regálenme, yo voy a abrir aquí mi documento para estar igual que ustedes. ¿Ya está así? Listo, ya te debe salir ahorita la pantalla. Bueno, voy a abrir acá mi archivito. Esto lo voy a abrir con Google Docs. Vamos a estar a la par ahí para que no tengamos diferencias con los comandos que vamos a ver. En caso de que ustedes tengan una ventana abierta, por ejemplo, la terminal se pierde cuando ustedes abren otra ventana. En esa barrita de tareas, ustedes van a encontrar las ventanas que están abiertas. ¿Y cómo saben? Si ustedes se dan cuenta, al lado del icono hay un puntico rojo. Eso significa que ustedes tienen una ventana abierta. Entonces simplemente uno le da clic sobre y vuelve y aparece. ¿Ok? Para que lo tengan presente. Y no estén abriendo múltiples terminales porque a veces uno se pierde. Porque puede tener permisos en una, pero en otra no. Entonces, ¿pero por qué me pide otra vez permisos? Es simplemente porque tienen varias instancias, ¿ok? Entonces mantengamos una única instancia. Vamos a comenzar. A ver, a ver. Listo. Resulta que en Linux nosotros necesitamos ejecutar muchos comandos con el rol de administrador. Y nosotros no podemos darnos el lujo de estar logueados como administrador, porque eso va a garantizar que sí o sí nuestro sistema sea vulnerable y cualquier persona puede caer desde la instancia. Entonces, nos dice, ¿usted quiere ejecutar este comando? Ingrese primero la siguiente instrucción y lo que es para identificar si es un usuario con credenciales y poder trabajar. Entonces, el comando es el comando sudo. Sudo viene de super usuario y la ley la O es como hacer. Entonces, vamos a aprender a utilizar el sudo y vamos a aprender a utilizar otros comandos que son bastante interesantes a la hora de trabajo. A ver, ¿dónde estás por acá? Bueno, el primer comando que vamos a simplemente a ver por
información importante es cómo hago para pasarme a ser superadministrador. El superadministrador recibe el nombre de root, R-O-O-T. Entonces acá simplemente le voy a decir sudo -i. Le voy a dar un enter. Y él automáticamente me va a pedir la contraseña. Ojo, no se vayan a asustar. Cuando ustedes empiecen a ingresar la contraseña, no van a ver que se escribe nada. Él no va a mostrar indicios de cuántos caracteres, nada. Simplemente escríbanla y cuando finalice le dan enter. Entonces, hacer el ejercicio acá. Y fíjense que automáticamente pasa a ser ¿qué? Root. Fíjense que ya el prompt dice root y está en blanco. ¿Qué significa? Señor, bienvenido, usted puede hacer lo que quiera. Y no necesita pedirle permisos a nadie. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando yo instalo como root, esto tengo que indicarle que lo que instale va a ser para todos los usuarios. Entonces, no vamos a hacer instalación con root, vamos a hacer instalación con sudo. Ustedes dirán, ¿y ahora cómo salimos de root? Cerramos la terminal, ¿o qué hay que hacer? No es necesario cerrar la terminal, simplemente escribimos el comando exit. Entonces, vamos allá. Acá le digo exit y lo doy un enter. Y si ustedes se dan cuenta, él dice logout y me vuelve al prompt anterior. ¿Listo? Entonces, ya aprendieron a iniciar como superusuarios como root, ya aprendieron cómo salir del modo superusuario. Es administrador general. Usted puede ejecutar cualquier comando desde ahí y el sistema lo va a dejar. No importa que la sesión no sea suya, porque el administrador es el papá de todos. Usted puede instalarle a todos los usuarios, puede remover permisos de ese usuario. O sea, si usted es el administrador y yo le estoy instalando el programa en mi computador, que usted viene acá, se loguea como root y me deniega permisos. Y vuelve y sale y queda como un usuario. Bueno, listos. Sigamos bajando ahí en el documento. Segundo. Y nos vamos a ubicar en la sección que dice actualización de paquetes. Linux localmente tiene un repositorio de todos los paquetes, pero no todos los paquetes se instalan. ¿Sí? Algunos quedan instalados, otros no. Otros ahí es necesario actualizarlos para que funcionen y demás. Para eso existe el comando apt. El comando apt se utiliza para hacer upgrades o actualizaciones. Entonces, vamos a escribir el siguiente comando en la terminal. Sudo apt. Y vamos a observar que ese comando me va a decir, oye, pero póngame en serio. Y dice el comando que me vamos a unos parámetros donde me va a indicar qué de cada uno de esos argumentos. Quiere decir que si yo quiero utilizar o visualizar el listado de paquetes que tienen mi sistema operativo disponibles, pues utilizo el comando sudo y le debo colocar qué patrón. Lean las opciones que tienen ahí. Si yo quiero listar todos los paquetes, ¿qué parámetro debo colocarle? List. Entonces, háganlo. Escriban sudo apt espacio list. Y ustedes van a ver que automáticamente el sistema operativo le va a mostrar un listado de
Vamos a proceder a lo siguiente. Nosotros, durante el proceso de entrenamiento, vamos a trabajar sobre muchas tecnologías. Pues vamos a iniciar con unas tecnologías básicas, pero en la medida del tiempo, esas tecnologías se van a volver tecnologías más avanzadas. La idea es que hoy vamos a tratar de dejar lo más podamos configurado esas tecnologías. Así no las vayamos a usar de una vez. ¿Okay? Entonces, lo primero que vamos a aprender es a instalar esas tecnologías o esas herramientas. La primera herramienta que uno utiliza muchísimo como desarrollador a nivel de software, llámese full stack, llámese backend, llámese frontend, es el NVM. NVM. El NVM es un controlador de versiones de Node.js. Ese controlador de versiones de Node.js nos va a permitir instalar múltiples versiones de Node y de Mac. Y en algún momento poder switchar o cambiar la versión sin necesidad de volver a desinstalar Node y volver a montar. Esto suele suceder porque muchas veces nosotros empezamos desarrollos con tecnologías actuales, pero en un mes esas tecnologías se actualizan. ¿Y qué sucede? Resulta que el framework que estábamos usando cambió de versión y se nos dio por actualizar, pero resulta que el Node.js que soporta esa versión, perdón, el framework ya no soporta esa versión, sino otra versión, entonces hay que volver a hacer un proceso. Mientras que si tenemos ese control de versiones, nosotros podemos movernos de una versión reciente a una versión y eso es para el ¿Vamos muy rápido o vamos bien? ¿Me han entendido hasta ahora? ¿Hablo mucha carreta? ¿Qué? Diga, es que hay mucha carreta por hablar. Bueno, vamos al apartado que dice taller de instalación. Taller de instalación. Abre el documento, ese documento, pero ábrelo como Google Docs. Hay comandos que son muy extensos y realmente si el profesor les da la facilidad de que ya los tienen ahí, después copiar y pegarlos. Si no los tuvieran ahí, pues tendrían que ponerse a digitarlos. Entonces vamos a ver el primer comando. Entonces estamos ubicados en la sección que dice taller instalación de paquetes. ¿Okay? Entonces el primer comando que vamos a utilizar es sudo apt install curl. Esa es una herramienta que nos va a permitir hacer instalación a partir de un gestor de instalación diferente. ¿Okay? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a subrayar ese comando y le vamos a dar control C. ¿De dónde estoy? Esperen porque se me pierde acá. Vamos a dar control C. Ahora, tenemos que pegarlo en la terminal. Pero, ya les voy a decir cómo lo deben pegar. Si ya lo pegaron, bórrenlo. ¿Por qué? Porque resulta, pasa y acontece que algunas herramientas, algunos editores de texto insertan caracteres especiales. Pues cuando usted copia esos caracteres especiales en la terminal, pues ellos están ocultos. Y cuando usted trata de ejecutar el comando, no va a funcionar. Entonces tenemos que decirle a Linux que quiero pegar eso que está copiado en el portapapeles, que lo pegue sin ningún tipo de formato, que lo pegue puro. Entonces, para pegar sin formato en Linux, tenemos que oprimir las teclas Control Shift V. Control Shift y la V. Y damos un Enter. Listo, él va a ejecutar una serie de procesos que nosotros ni idea qué es lo que está haciendo.
Lo que pasa es que ese comando se encarga de visitar el repositorio, verificar que sí exista eso que yo quiero instalar y traer. ¿Okay? Ahora, necesito que el sistema me reconozca ese paquete. Entonces necesito actualizar el repositorio de paquetes. Entonces ejecutamos el comando sudo apt install. Perdón, update, qué pena. Entonces repetimos la misma opción, le damos copiar y venimos a la terminal. Lo mismo, control shift v. Y listo. Hay que esperar que finalice el proceso. Él hace lo mismo, actualiza, verifica el repositorio y listo. ¿Ok? ¿No te está abriendo el Google Docs? Te tocó digital. No, mentira, espérenme a ver si les puedo compartir. ¿Todos tienen abierto el Google Docs o alguno no le abrió? El archivo en los documentos de Google. ¿A todos les abrió bien? Okay. Un segundito, por favor. No sé si se lo puedo hacer acá. Bueno, ahí en la plataforma, ahí en el Classroom, monté los comandos, pero tienes que mirar muy bien porque no los ordené. No sé si se te facilite ahí. Bueno, bueno, listo. Entonces, vamos en la actualización. Ahora bajamos y vamos a encontrar otros dos comandos. Esos dos comandos utilizan el paquete, la línea de comandos de curl. Entonces simplemente voy a resaltar y a copiar todo esto. Esos dos, le doy control C. Es muy importante que aquí se utilice el control shift V para evitar errores en la ejecución del comando. Control shift V y simplemente le doy enter y listo. Como resultado debemos obtener esta información. Luego viene otra vez acá. Con este documento realmente no tenemos pierde porque yo traté de resaltarles los comandos para que no se me pierdan. ¿Ok? Entonces, ejecuten estos dos comandos y me avisan por favor cuando ya los hayan ejecutado. Al finalizar la ejecución de esos dos comandos, deben tener este resultado.
Bueno, listo. Entonces, ya tenemos una serie de pasos. Ya hemos llevado a cabo algunas opciones. Sigamos bajando. Y ahora lo que tenemos que hacer es ejecutar el comando source, esa ñ tilde, punto bash rc. Resulta que al igual que Windows, nosotros en Windows tenemos algo que se llama las variables de entorno. ¿Saben qué es eso? Resulta que cuando nosotros somos desarrolladores de software y tenemos compiladores como Java, como Python, perdón, Python es un intérprete, porque Python es interpretado, no compilado. Nosotros necesitamos muchas veces ejecutar los scripts o los programas que hacemos en el comando. Y por defecto el sistema operativo no reconoce los comandos si no están configurados a nivel global del sistema. Entonces, el entorno de variables nos permite indicarle al sistema operativo cuál es la carpeta con que se encuentran ubicados en el computador. Para que cuando estemos PowerShell, cuando utilicemos CNE, pues se puedan ejecutar. Acá, esa instrucción que les tengo a resaltar hace exactamente lo mismo, pero en Linux. Ahí lo que estamos haciendo es que envíe se puede ejecutar ese comando desde cualquier parte del sistema operativo y quede registrado en las variables del entorno. Bueno, vamos a hacerlo entonces. Entonces, control V. Y listo. Ahí no vamos a obtener ningún resultado. Ahí ya se hizo el registro. ¿Listos? ¿Será que ya quedó configurado? Pues hay algo que nosotros hacemos y es ponerle fe a las cosas, ¿sí o no? Pues pongámosle la fe que sí ya está. Pero de fe no solo se puede vivir, ¿sí o no? Tenemos que comprobarlo. Y para comprobarlo vamos a utilizar un comando que nos permite traer todas las versiones que existen hasta ahora de Node.js. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Aquí tenemos el comando que es nvm list remote. O sea, de control C. Y por el bien de nosotros, esperemos que me dé un resultado. Control Shift V. Y ahí empieza la consulta del repositorio de Node.js y me va a mostrar todas las versiones disponibles de Node.js. Pero ojo, no se pongan a instalar todo eso. Ahora tienen ustedes su computadora y después no van a tener eso. Siempre que ustedes vayan a trabajar con software o con ese tipo de paquetes, asegúrense que esos paquetes contengan o sean LTS. LTS es un término usado hoy en día por los fabricantes de herramientas para explicar que ese framework, ese programa tiene soporte. Long time support. ¿Okay? Es decir, ellos todavía le están dando soporte y está disponible. Quiere decir que si yo trato de instalarlo, se va a dejar instalar. Mientras que los que no son LTS, lo más seguro es que ya no tengan soporte en sus librerías y actualizaciones y no funcionen muy bien. ¿Okay? En este caso, nosotros tenemos que verificar en ese listado qué versión tiene LTS y esas son las que vamos a instalar. ¿Okay? Entonces vamos a proceder a hacer la instalación de una de esas versiones. Vamos a buscar, vamos a instalar la última, señor.
Señor, ¿cuál comando? Y acá, por favor, dile que por eso es. Porque si no, él te va a traer caracteres ocultos. Y eso es lo que de pronto te puede estar pasando con los comandos. No es que esté mal, pero no. Al hacer que sea, por eso es que no se recomienda usarlo así. Ahora hay que hacer eso. Bueno, vamos a proceder a hacer la instalación de la versión 18.13.0. ¿Cómo hacemos la instalación? Pues más abajo el profesor les colocó cómo hacerla. Dice que tenemos que ingresar el comando nvm install y la versión que quiero instalar. Y les puse un ejemplo. nvm install B18130. Tenemos que colocarle la B, la V, sí, obligatorio, en minúscula, tal y como lo vemos nosotros allá. Sí, vamos a instalar esa, entonces voy a resaltar esta y ya hacemos instalación de otra. Luego control C. Y vengo y pego acá, control shift V. Y listo, magistralmente ya empieza todo a instalarse solito, no tengo que hacer ningún proceso. Ahí en teoría ya quedó instalado, pero yo voy a verificar que en verdad ya ha quedado instalado Node.js. ¿Cómo verificamos? Aquí en la documentación les coloqué el comando para verificar la versión de Node.js, ejecuta el comando node-v. Ah, pues vamos a ejecutarlo. Voy a escribir acá node-v. Me dice, sí señor, ya tiene instalada la versión tal. Ahora necesito saber si está instalada, qué versión instaló del npm. El npm es un gestor de paquetes que vamos a utilizar y vamos a aprender a utilizar. En este momento no me interesa enseñárselos a usar. Me interesa es que verifiquemos que ya esté configurado el npm. Entonces simplemente colocamos el comando npm-v. Y ahí me va a decir que tiene la versión 8.19, ¿cierto? En este momento instalamos la última versión, pero ¿qué pasa si necesitamos una versión anterior? ¿Qué tenemos que hacer? Entonces vamos a mirar. Primero, tenemos que buscar la versión que nos interesa. Entonces vengo y busco aquí en el listado, muy juiciosamente miro la versión. Voy a instalar la 16.19.0. ¿Sí? ¿Qué debería hacer? Repetir el mismo comando con las flechitas hacia arriba y hacia abajo. Yo puedo ver el historial de comandos y no tener que repetirlos. Entonces me desplazo y le digo que voy a instalar la 16, perdón, la 16.19.0 y simplemente le doy un enter. 19.0. Acá si vas a escribir con eso tienes que asegurarte que estés encendido. Señor, ¿quién no se encontrar?
16. Espérame, yo me equivoqué, creo. Entonces, miramos a ver si fue que me equivoqué. Uy, sí, me equivoqué. 19, busquemos la 19. ¿A ustedes les sale que no encontraron? Vamos a ver. 16, 19, señor. ¿Ya? Qué pena, porque me equivoqué ahí por 6. 6 versiones nada más. Sí. Señor, ¿qué es lo que me decía? Mire, el truco es mirar qué versión me interesa. Si el resto, no importa la versión de decir, vaya. Ahí con el scroll, se puede subir en el terminal. Ah, entonces, todo esto que les estoy diciendo, tenganlo presente. Porque cada vez que ustedes vayan a instalar versiones, tienen que hacer el mismo paso. ¿Ok? Sí. No le importa, está viendo la otra clase igual que pasa. Como quieras, si quieres irte a descansar, o si quieres terminar ya la clase. Ah, entonces ve así con las y di que igual que tú entras en grupo. Y ella lo detecta que va a hacer eso y está instalado.
Bueno, entonces, ¿qué vamos a revisar ahora? Entonces, el siguiente ejercicio que vamos a hacer es ver qué versiones tengo instaladas y ver cómo cambiar entre cada versión. ¿Ok? Eso es muy sencillo. Entonces, por acá tenemos. Ah, entonces, acá en la anotación dice, si desea visualizar las versiones de Node.js instaladas, ingresa el comando nvm list. Entonces vengo para acá, terminal, y le digo nvm list. Y él me va a mostrar qué versiones tengo instaladas localmente. ¿Ok? ¿Qué versiones tengo instaladas? Ahora, preguntaron, ¿cómo hago para cambiar la versión? A ver, por acá, ¿dónde es que está? NVM, use y la versión. ¿Ok? NVM, use y la versión que quiero utilizar. De esa manera hago cambio o el switch entre las diferentes versiones. Y ya, no es más. Cuando hagan el switcheo, hagan la prueba del comando node-v y les debe decir versión tal. npm-v versión tal. ¿Ok?